Los relatos de los viajes de Marco Polo y la toma de Constantinopla por los turcos llevaron a los europeos del siglo XV a pensar en rutas alternativas e incentivaron incursiones en África. La monarquía española a fines de la centuria logró la cohesión de los diversos reinos y provincias de la península ibérica, gobernados, salvo Portugal en esos momentos, por los reyes de Castilla y Aragón, Isabel y Fernando. Aragón dirigió su mira hacia el Mediterráneo, en tanto que los castellanos encauzaron sus aspiraciones hacia el Atlántico. Isabel la Católica acogió la empresa que le había propuesto Cristóbal Colón. El doctor Cruz Barney, historiador de Derecho hispanoamericano, antes de referirse a la constitución de la Nueva España, el primer reino americano, enfatiza el carácter evangelizador de la empresa castellana. Las exploraciones y fundaciones en América se hicieron en mucho en consonancia con la labor de los misioneros promotores de la fe cristiana. Resultaba impensable que Cortés y su rey Carlos I, nieto de los reyes católicos, concibieran la idea de hacer del espacio americano una colonia, en los términos en que otros reinos europeos llevaron a cabo posteriormente sus conquistas en otros continentes. El conquistador Hernán Cortés y el rey emperador asumieron el territorio americano y sus habitantes como un nuevo reino, extensión del de Castilla y regido por sus ancestrales principios jurídicos, todos ellos producto del derecho romano, enriquecido con las interpretaciones de visigodos, en convivencia multicentenaria con musulmanes y permeados por una filosofía cristiana. El trascendental derecho castellano quedó expresado en las 7 partidas de Alfonso X el Sabio y otros de Alfonso X y las leyes de Toro de 1505, sancionadas por los reyes católicos. Fue enriquecido con la experiencia de gobierno americano, cuyo acervo jurídico quedó sistematizado en la recopilación de leyes de las Indias. Todos estos corpus constituyen los cimientos del derecho iberoamericano. De una monarquía legalista de enorme tradición, surgieron los reinos americanos, regidos en un principio por las leyes castellanas. Pero cuando la realidad en Nueva España o en el Perú exigió normas no contempladas en ellas, los abogados apoyaron al monarca en la generación de reales cédulas que, redactadas al caso, fueron luego sistematizadas para conformar la recopilación de las leyes de Indias. Por ejemplo, las leyes de ordenanzas nuevamente hechas por Su Majestad para la gobernación de las Indias y el buen tratamiento y conservación de los indios, que se promulgaron en 1542, en las que, entre otras cosas, se reguló la progresiva extinción del sistema de encomienda. O también las ordenanzas de descubrimiento, nueva población y pacificación de las Indias, dictadas por Felipe II en 1573, que eliminaron con mucho acierto el concepto de conquista y privilegiaron los de población y pacificación. Óscar Cruz analiza cómo la estructura de los gobiernos virreinales contó con una máxima autoridad, el virrey, y con autoridades regionales, constituidos por alcaldes mayores y corregidores, y con los cabildos integrados por vecinos de ciudades y pueblos para europeos y para los naturales. Motiva poner atención en otros cuerpos jurídicos entre los que se cimientan el derecho mercantil. Hay que añadir también, como indica Óscar Cruz Barney, muchos de los conceptos jurídicos virreinales relativos a las riquezas minerales, a su explotación, a su transformación, prevalecen hasta nuestros días. Deseamos que sigan esta amena e interesante plática del Dr. Cruz Barney. Muchísimas gracias. Óscar Cruz Barney es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana y tiene título de licenciado en Derecho homologado a título oficial español de licenciado en Derecho por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España. Además, es doctor en Derecho por la Universidad Panamericana. Algunas de sus líneas de investigación son las leyes de reforma y la legislación en el Segundo Imperio, contribuciones a la historia del derecho y comercio exterior. Es investigador titular en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y director de la revista de Derecho Privado del mismo instituto. Ha sido profesor de asignatura en las universidades Iberoamericana y Panamericana y profesor invitado en la Universidad de Castilla-La Mancha, Campus Toledo, en España,
en la Universidad de Bordeaux y en la Universidad de Lille, Francia, así como en la Universidad de Messina, Italia. Es árbitro internacional, asesor en las negociaciones comerciales internacionales de México. Fue presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, colegiado en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Es autor de diversos libros y artículos publicados en México y en el extranjero, entre ellos Historia del Derecho en México, Historia del Derecho Indiano y Defensa a la Defensa y Abogacía en México. Ha sido condecorado con la Orden de San Raimundo de Peñafort por el Ministerio de Justicia de España, con la Gran Cruz del Mérito en servicio a la abogacía por el Consejo General de la Abogacía Española, y con la Cruz de San Ivo de Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza. Desde 2013 fue incluida en la lista de los mejores abogados de México en materia de arbitraje. Además, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Bien, mi nombre es Óscar Cruz Barney y vamos a platicar el día de hoy sobre el tema de los virreinatos indianos. Los virreinatos en las Indias, cómo se organizó territorialmente el mundo hispánico en América, cuál fue la estructura tanto geográfica territorial como la estructura en términos de autoridades. Aquí juega un papel muy importante el derecho. ¿Qué derecho traían los conquistadores? ¿Con qué derecho empezaron a expander pues territorialmente el mundo hispánico? ¿Y cómo se organizó a la población en las Indias? ¿Cómo se organizó el territorio? ¿Cómo se organizaron las autoridades? De entrada, hay que tener presente que no podemos hablar como tal de España o de una España descubridora y conquistadora. En realidad es Castilla. La corona de Castilla, y bajo la corona de Castilla una serie de reinos, de diversos reinos hispánicos, Castilla, Aragón, Valencia, etcétera, que se articulan pues bajo la corona castellana, y es Castilla la que realiza pues o lleva a cabo el apoyo al descubrimiento, ¿no?, que hace Colón, y a partir de ese descubrimiento se le solicita al Papa Alejandro VI la ratificación pues de los derechos reclamados por Castilla sobre las nuevas tierras. Hay que tener presente que Colón en su momento estaba pensando en viajar a la India y a China, un gran lector de Marco Polo, y buscaba emular pues la tarea desarrollada por Marco Polo. En este sentido, la llegada a estas nuevas tierras pues sorprenderá a todos, ¿no?, porque no se encuentran lo que estaban esperando encontrar, tal cual eran las descripciones de Marco Polo, sino con un nuevo mundo, ¿sí?, un mundo distinto, un mundo inesperado. Y lo primero que hacen es reclamar una serie de derechos, solicitar pues la confirmación de una serie de derechos, así como lo habían hecho los portugueses respecto a la costa occidental de África, lo van a hacer ahora los castellanos respecto a las islas desconocidas, a las islas descubiertas y por descubrir. Esto llevará a la expedición de las denominadas bulas alejandrinas, donde se les concede el señorío de lo hallado y por hallar a los reyes de Castilla. Con un elemento muy importante, y es que se añade una obligación de evangelización de esas nuevas tierras. Entonces, desde un inicio, la idea de la conquista, la expansión y la presencia hispánica en América tiene un elemento de evangelización fundamental. Ese elemento evangelizador marcará la estructura de desarrollo, la estructura de avance territorial y la articulación pues, de lo que serán estas nuevas tierras. Es muy importante tener presente un elemento para nuestro auditorio, y es que no fuimos colonias, ¿sí? La Nueva España no fue una colonia, los territorios americanos no fueron una colonia, fueron reinos, provincias, gobernaciones, territorios. ¿Sí? No hubo una articulación colonial como tal. Muchas veces se piensa pues en estructura colonial o la idea de colonia, pero es una idea que no es aplicable pues al mundo americano, al mundo hispanoamericano. Y tengamos presente que precisamente en estas tierras se fundará la primera universidad del continente americano, se hará una articulación y una estructuración de autoridades y de expansión pues de carácter nacional, ¿no?, y con una actitud además de incorporación poblacional muy importante. Una creciente población mestiza, una república de indios, un espacio pues de población indígena muy importante, y una república de españoles. En ese sentido,
la idea original que se tenía o que tuvieron los reyes católicos cuando se da el descubrimiento es que ya que estas tierras forman parte de la corona de Castilla, pues simplemente se aplique el derecho castellano tal cual, simplemente es una extensión pues territorial, insisto, no una colonia. ¿Cuál era el derecho castellano? ¿O con qué derecho estaban llegando los conquistadores? Hay que tener presente que la articulación y la creación del derecho castellano pues pasa por todo un proceso muy largo, ¿no?, de una serie de reinos hispánicos cristianos que están luchando por la expulsión de los musulmanes, por la reconquista de la península ibérica, la construcción de los diversos derechos, la existencia o no de un sustrato de derecho romano a través del Liber Judiciorum del año 654 de los monarcas Recesvinto y Chindasvinto visigodos, y que estará presente como costumbre en diversos reinos hispánicos el surgimiento de nuevas fuentes del derecho, donde pensemos que en el proceso de reconquista de lo que ahora es España, es un proceso que toma pues, cerca de 800 años, es un proceso muy largo, muy complejo, donde se tiene que ir creando nuevas fuentes del derecho y nuevas formas de entender al derecho y de regular el proceso de expansión. En este sentido, los instrumentos jurídicos de la reconquista serán los denominados fueros, ¿no?, las cartas Puebla, los fueros breves, los fueros municipales, que se aplicarán, si bien temporalmente, en un mismo espacio temporal, pero para diferentes circunstancias. Con la Carta Puebla se creaba una población nueva, pues de la nada, en un lugar en donde tenemos la base ahí de las relaciones señoriales. Un señor territorial se encarga de hacer el avance, pues, reconquistador y poblador, ¿no? Entonces, se crean con estas Cartas Pueblas nuevas poblaciones, pequeñas villas, lugares pues de trabajo. Después tenemos los fueros breves, que se amplía el régimen jurídico de esa población, se incluyen una serie de derechos, privilegios, es un derecho de frontera, ¿no? Es un derecho favorable, es un derecho con muchas libertades, precisamente porque lo que busca es atraer población a lugares en donde se había perdido pues toda tradición cultural, social, desde luego poblacional. Hay que atraer a los pobladores, hay que exentarles de impuestos, hay que reducirles la carga militar, hay que permitirles la explotación de bosques, de tierras, de aguas, de manera que sea atractivo acudir a esas tierras. Los fueros breves, pues como su nombre lo indica, serán breves, es un conjunto limitado, ¿verdad?, reducido de disposiciones. Que luego pasaremos a los denominados fueros extensos o fueros municipales. La máxima franquicia, la máxima libertad que puede tener una población es su autogobierno. Su autogobierno como una entidad municipal a través del cabildo, a través de los regidores, síndicos, el alcalde, etc. La estructura municipal es una estructura tomada pues, de una estructura árabe, ¿sí?, de gobierno, que se aplica y se adopta muy bien y se adapta muy bien al mundo castellano, y que luego habrá de venir a estas tierras. Lo que es muy importante tener presente es que una vez que se alcanza el grado o el carácter de municipio, ¿sí?, a partir de ese momento se libera a la población del régimen señorial y se colocan directamente bajo el gobierno o bajo la autoridad de la autoridad real, o bajo la consideración pues, de la autoridad real, del rey. Y por eso es que Cortés lo primero que hace es fundar un municipio, y no funda uno, funda muchísimos, ¿no? Hernán Cortés, que viene precisamente de este proceso reconquistador, y su familia, y de este entorno, en donde la creación del municipio representa la máxima libertad, lo que hace Cortés es justamente eso. Crea el municipio de la Villa Rica de la Veracruz, ¿no? ¿Y qué es lo que hace esa autoridad municipal? Le comisiona a Cortés continuar con el proceso de exploración y de conquista. Porque Cortés viene, no se nos olvide, a contrapelo, digamos, o contrariando órdenes de Diego Velázquez, ¿no?, gobernador de Cuba, que le dice que no haga la empresa conquistadora en ese momento. Tenía pleitos y rencillas personales con el propio Cortés. ¿Qué es lo que hace Cortés? Al constituir un municipio, se libera de la autoridad intermedia, se coloca directamente bajo la autoridad del rey, en este caso Carlos V, y entonces esa autoridad municipal le dice: te confirmo en tu papel, digamos, y te ordeno, te comisiono para que continúes con el trabajo. Y así lo va haciendo, y va obteniendo pues nuevas comisiones conquistadoras y sigue avanzando en el proceso. En ese sentido, Cortés, que tenía conocimientos de derecho, pues viene también de este proceso de reconquista. El tema de la reconquista es importante tenerlo presente porque ahí está el origen de lo que Silvio Zavala llamaba el sentido hispánico de libertad, ¿no? Una idea en donde
la libertad juega un papel fundamental en el desarrollo del mundo hispánico y de la sociedad hispánica. Una libertad que impulsa a ese autogobierno, que impulsa a seguir adelante y que luego se verá reflejada en los movimientos insurgentes 300 años después. ¿Cómo articular y cómo organizar estas nuevas tierras? Pensemos que es un mundo absolutamente desconocido, una extensión territorial pues, brutal, continental, ¿no? Frente a lo que era la Corona de Castilla, la península ibérica, cómo organizar una población además enorme, con la cual se tenía muy poca o nula pues, identidad y puentes pues, de comunicación. En ese sentido, la evangelización va a jugar un papel fundamental, pues hay que crear un sustrato común, hay que crear una base cultural, ¿sí? Que permita después proceder al proceso de evangelización. En ese sentido, todo este diseño que se hace de los conventos y las iglesias, la estructura atrial que vamos a ver, pues lo podemos ver, no sé, en Tzintzuntzan, en Michoacán, lo podemos ver en Morelos, pues prácticamente en todas las iglesias, ¿no? Lo vemos en Tepozotlán, es clarísimo, ¿no? Inclusive en la Ciudad de México, muchas iglesias tienen todavía o conservan su atrio, que es una figura propia y que permitía crear un espacio de intercambio cultural, de educación, de intercambio de conocimientos entre los evangelizadores y el pueblo pues evangelizado. Se va a crear esta idea de las capillas posas, estas capillas que están en las esquinas, las capillas abiertas para poder dar misa a la población indígena al aire libre, pues mucho más cercano a las prácticas religiosas prehispánicas. Y se toma una decisión muy importante que tiene que ver con este proceso de occidentalización y culturización. Y es que el bautismo pues y la conversión tenía que darse por convencimiento. O sea, no bastaba simplemente con ahí va el agua y ya tengo 30 cristianos nuevos, ¿no? Sino debo de convencerlos. Entonces tengo que trabajar en una pinza en donde con los niños por un lado y los adultos por otro. Y ese adulto, el proceso de catequesis pues puede durar un buen rato, ¿no? Donde a través del ejemplo, a través de la enseñanza, a través de hablarle en su propia lengua, ¿no? Se toma la decisión de que esa catequesis se tiene que hacer en las lenguas indígenas, no en latín, no en castellano, porque sería mucho más difícil y mucho menos eficiente el proceso de enseñanza. Se toma una decisión muy importante también y es iniciar ese proceso con las élites, con la aristocracia. Pues hay un fenómeno natural en la sociedad humana de imitar a sus élites, ¿no? Aristócratas o no, simplemente sus figuras o los personajes que están, digamos, en el candelero y que pues quiero vestirme como él o como ella, quiero verme igual, quiero ser como, ¿no? Entonces se inicia precisamente con la evangelización de los grupos aristocráticos indígenas, que, ojo, otro tema importante, Cortés reconoce la aristocracia indígena y la Corona de Castilla reconoce y asume a la aristocracia indígena, es decir, aristocracia que puede probar ese carácter para efectos de todos los derechos y accesos propios de la aristocracia, pues se pueden probar en Castilla, ¿no? Se fundará la nobleza novohispana, tanto con la nobleza indígena como la resultante de los matrimonios de conquistadores con nobleza indígena, como las nuevas concesiones o otorgamientos pues, de la calidad nobiliaria derivados de los primeros años de conquista. Este esquema pues culturizador, evangelizador, utilizará también a las imágenes o a la imagen como una fuente fundamental, ¿no? Ya sabemos que una imagen dice mucho más que 1000 palabras y efectivamente así fue. A través de los frescos, a través de la pintura, a través de la escultura, se puede transmitir valores, se puede transmitir formas de vida, se puede transmitir la enseñanza pues, de elementos positivos o negativos de la actuación humana, ¿no? Pero sabemos, pues, es un éxito este esfuerzo evangelizador y culturizador que lleva además a un proceso de sincretismos muy interesante y muy importante. ¿Qué pasaba con el derecho mientras tanto? La idea original, como mencioné hace un momento, era que siendo que estas tierras son parte de la Corona de Castilla, esto es el reino de la Nueva España, constituido por Cortés, ¿no? Es parte de la Corona de Castilla, pues simplemente la idea original es, vamos aplicando el derecho castellano tal cual, ¿no? ¿Cómo se integraba el derecho castellano? Bueno, la integración del derecho castellano tiene una larga data, pues una larga historia, pero basta recordar lo siguiente. A partir del siglo XIII, ¿sí?, con Alfonso X el Sabio, con su padre Fernando III el Santo, se inicia un proceso de integración del sistema jurídico castellano. Una integración del sistema jurídico que toma elementos muy importantes de derecho romano, de jus comune,
¿no? Que es un derecho de juristas, que es una cultura jurídica que se desarrolla a partir del siglo XI, gracias al reencuentro, al redescubrimiento del Corpus Juris Civilis, ¿no? Que hace en la biblioteca de la recién nacida Universidad de Bolonia, que hace un monje de nombre Irnerio, que tiene la capacidad de reconocer que se encontró al Corpus Juris Civilis. ¿Qué es el Corpus? Bueno, pues la máxima recopilación de derecho romano hecha por Justiniano, emperador e impulsor pues del derecho, de la justicia, etcétera, gran símbolo, ¿no? Y que se había perdido en Occidente. Es decir, la tradición jurídica romana en Occidente había sufrido un enorme revés con la caída del Imperio Romano de Occidente, se había perdido la enseñanza del derecho, se había reducido, digamos, el carácter científico del derecho, pues a una cosa ya meramente práctica, ¿no? Y desde luego que había abogados que resolvían los temas, pero no había enseñanza del derecho, no había ciencia del derecho romano. Es algo que se empieza a desarrollar con el paso del tiempo. El reencuentro, el redescubrimiento del Corpus Juris Civilis va a significar un parteaguas en este proceso, donde, pues imaginémonos, nos encontramos un texto que tiene muchísimos años, redactado en un latín pues, de hace 700 años, que recupera textos con un latín de hace 1500 años. Es decir, son escalas de tiempo pues, que nos puede costar mucho trabajo. Pensemos que nuestro país pues, apenas este año está cumpliendo 200 años de vida independiente, no es nada, ¿no? Para estas escalas temporales. Entonces, hay que explicar el contenido de los términos, hay que posibilitar la lectura del corpus de manera que pueda entenderse. Es como si hoy día nos encontramos un texto en castellano del siglo XIII, pues no lo vamos a poder leer de corrido. O sea, lo que seamos especialistas, ¿verdad? En la grafía, en la escritura, etcétera, en los términos, en las conjugaciones, tenemos casi que hacer una tarea de traducción. Eso es lo que van a hacer Irnerio y sus discípulos, que crean la escuela de los glosadores. La glosa son las notas que se colocan entre líneas o en los márgenes de los textos, en este caso del corpus, ¿no? Explicando el alcance y sentido de los términos. ¿Qué significa tal? ¿Qué se quería decir con tal? ¿No? Es una tarea larga en donde Irnerio y un grupo de discípulos de él trabajan mucho tiempo, años, ¿no? Y que concluye con la obra de dos juristas, Sazo y Accurcio, ¿no? Con la gran glosa y la glosa ordinaria, una recopilación de glosas del corpus y de explicaciones del corpus. Gracias a eso se permite dar el siguiente paso, que será el trabajar ahora con el derecho romano, pero con una perspectiva diferente. Mientras que para los glosadores el derecho romano pues era pues como la Biblia para los teólogos, es decir, no está sujeto a crítica, sino solamente interpretación y explicación, ¿no? Para el grupo de juristas que sigue, que se les denominará postglosadores, la cuestión va a ser muy distinta. Si los postglosadores tienen muy claro que el derecho romano, pues es el derecho de los romanos, ¿no? Estamos hablando del siglo XIII, siglo XIV, ¿no? Siglo XV. El derecho romano es de los romanos y aquí pues difícilmente se puede aplicar directamente, porque además se va a enfrentar con los derechos locales generados en los diferentes fueros, por ejemplo, las cartas pueblo, los fueros breves, los fueros municipales, los derechos de las ciudades, el derecho real, incipiente pero existente, el derecho canónico, los derechos feudales. Entonces, ¿cómo le hacemos para casar, para poder conjugar la aplicación de unos derechos con otros, y que no choquen unos con otros? Que mientras que la propuesta que hacían los glosadores era olvidémonos de los derechos locales, olvidémonos de los derechos naturales, pues, o creados pues localmente, y apliquemos el derecho romano. Bueno, pues esa era una propuesta que era inviable y absolutamente imposible, ¿no? Políticamente no se podría. Lo que van a hacer los posglosadores es entrar al estudio del derecho con otro enfoque, incluyendo otras disciplinas, geografía, filosofía, historia, y crear un principio de aplicación del derecho que permitiera que funcione, que es el denominado principio de los estatutos, que hoy día en derecho internacional privado juega un papel muy importante. Dos juristas fundamentales del Ius Communio, Bartolo de Saxo Ferrato y Baldo de Ubaldis, van a crear este principio de los estatutos, que básicamente lo que significa es que en todo problema jurídico se aplicará en primer término el derecho local y supletoriamente el derecho romano justiniano. Pues es una concesión política en realidad para los derechos locales, pues se sabía que no cumplirían o que no tenían los elementos suficientes para resolver la problemática que se planteaba cada vez más compleja, contratos cada vez más complicados, es decir, realidades pues económicas, sociales, jurídicas distintas. De esa forma se respeta los derechos locales y se puede entrar con el derecho romano pues sin lastimar a nadie, sin pasarle por encima a nadie.
Esto permite ir integrando los diferentes sistemas normativos. Y en el caso del sistema castellano, aquí Fernando III y sobre todo Alfonso X van a jugar un papel fundamental, porque reciben ese ius comune. Hay un proceso de recepción jurídica, que es como se le llama, que es adoptar un derecho externo pues, para aplicarlo en mi orden interno, a través de una serie de obras, ¿sí?, que permiten ir integrando, ir construyendo el sistema jurídico castellano. Lo primero o lo más importante que va a hacer Alfonso X va a ser la elaboración de las denominadas 7 partidas, ¿no? Antes había elaborado el fuero real, el espéculo, el setenario, ¿no? Alfonso X era un personaje fantástico, pues, era un tipo que crea una escuela de traductores, que tiene conocimientos sobre las facultades curativas de las gemas y de las piedras, tiene una obra sobre porque si la amatista sirve para curar tal y cual cosa, en fin, es realmente notable, tiene una influencia importantísima en el juego de ajedrez y sus reglas. Realmente Alfonso X, el sabio, pues no era un apodo de secundaria, ¿no?, sino era el sabio porque era sabio, ¿no? Y en el campo del derecho, él entra directamente a trabajar pues, en la redacción de esos textos, rodeado de una serie de juristas, ¿no? El maestro Jacobo, Jacopus, ¿no? Que le decían la flor del derecho. La flor, porque entendido de que la flor es la máxima expresión, la más bella expresión que puede haber de algo, ¿no? Lo más fino que puede, lo más refinado que puede haber de algo. Por eso los que les guste la cocina, que conozcan quizás la flor de sal, que le llama, pues es la primera cosecha que se hace en la mañana de la sal en las salinas, ¿no? Bueno, pues la flor del derecho, ¿quién es? Pues este señor que resulta que es un portento, ¿no?, jurídico. Pues el maestro Fernando Martínez de Zamora, el maestro Roldán, en fin, que participan en la elaboración de estos textos. El más importante, sin lugar a dudas, las 7 partidas. Un texto que pues va a significar la obra jurídica del occidente medieval pues, más importante por mucho, ¿no? Una obra dividida en 7 partes. ¿Y por qué en 7? ¿No? ¿Por qué no en 15? ¿Por qué no en 5? ¿Por qué no en 6? Pues por varias razones. La más importante, porque el 7 es un número cabalístico. El 7 es un número que significa o que simboliza el supremo bien, la perfección, lo completo, ¿no?, lo redondo. Lo que nos está diciendo Alfonso X con que sean las 7 partidas es que pues, es la obra jurídica perfecta, ¿no? El número 7 son el número de letras que integran la palabra Alfonso, ¿no? Y las partidas se van a ir, si la primera partida empieza la primera palabra empieza con A, en la segunda partida, la segunda palabra empieza con L, en la tercera partida, la primera palabra empieza con F, o sea, para formar la palabra Alfonso. Es una cosa increíble. Y es una obra que es importantísima para el derecho y la estructuración de las Indias, porque está escrita en castellano, no en latín, y eso permite una difusión brutal, ¿no? Y 2, porque se va a mantener vigente en México pues hasta 1870 en derecho civil, hasta 1884 en derecho mercantil, ¿no? En derecho penal pues hasta 1871, etcétera. A ver, nuestros abuelos, o al menos nuestros tatarabuelos, si se quiere, se rigieron por las 7 partidas. Es un documento totalmente cercano al derecho mexicano y a la estructura pues, de nuestro país. Con las 7 partidas se empieza a integrar ese orden jurídico castellano. Un tema más respecto al número 7 que es interesante, es el número de movimientos posibles, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿no? Son los movimientos pues, planteados en el pensamiento medieval. No pone en vigor las 7 partidas Alfonso X, no estaban listas, pues, o no estaba el horno para bollos para poner en vigor las 7 partidas, y va a ser su nieto, Alfonso XI, el que las pone en vigor. Y va a ser algo muy importante Alfonso XI. Expide un texto, pues, un ordenamiento, que es el ordenamiento de Alcalá, 1348. Y algo muy importante que hace con ese ordenamiento para nuestro derecho indiano y el derecho castellano. Y para el derecho mexicano después. Dice, en todo problema jurídico se aplicará en primer lugar el ordenamiento de Alcalá de 1348. Bueno, muy bien. Supletoriamente, es decir, cuando no baste el ordenamiento de Alcalá, lo completamos o buscamos disposiciones en los fueros municipales, cartas pueblas, fueros breves, fueros municipales extensos. Y si ahí no encontramos nada, él mismo dice, he puesto en vigor el texto que hizo mi abuelo, ¿no?, que son las 7 partidas, y que pues servirán pues como cama supletoria a todo el sistema. Algo muy importante porque las 7 partidas tienen como una de sus principales fuentes al derecho común.
Entonces ahí está la entrada al jus comune, al derecho romano, a esa cultura del derecho común, un derecho universal occidental, ¿no? A partir de ese momento se empieza a construir el orden jurídico castellano, y con él el orden jurídico indiano, y con él lo que será el orden jurídico mexicano. Es de una trascendencia absoluta la expedición del ordenamiento de Alcalá. A partir de ahí hay un proceso en donde la monarquía castellana se va haciendo cada vez más poderosa, mejor estructurada, en donde hay un proceso de absolutización de la monarquía y de absolutización del derecho, de concentración del poder en un legislador. El rey como soberano, ¿sí?, y concentra en sí mismo pues, la máxima expresión de la soberanía. ¿Cuál es la máxima expresión de la soberanía de un pueblo? Bueno, pues su capacidad de autodeterminarse, ¿no? ¿Y cómo nos autodeterminamos? Nos autodeterminamos a través del derecho, expidiendo derecho, creando derecho. Que después una de sus expresiones es la ley, pero tiene muchas expresiones el derecho. La costumbre, la ley, la doctrina, las decisiones de los tribunales, etc. Lo que hace Alfonso XI es que inicia el camino de la construcción del orden de prelación del derecho castellano, del orden de aplicación del derecho en Castilla, la columna vertebral del derecho castellano, por lo tanto, del derecho indiano y del derecho mexicano. Para 1505 los reyes católicos expiden las denominadas leyes de Toro, que están en la Villa de Toro, y ahí expiden esas leyes, pero se va a llamar leyes de Toro. Que lo que hacen es, en 1505, confirman el orden de prelación. En todo problema jurídico se aplicarán las leyes de Toro de 1505, ordenamiento de Alcalá de 1348, fueros municipales, en el lugar donde nos encontremos, 7 partidas, ¿no? Entonces, estamos ya encarrilados en un proceso de generación y creación constante de derecho por parte de las autoridades, por parte de la monarquía, que obligan a hacer recopilaciones de derecho, a juntarlo para poderlo administrar, pues utilizar, ¿no? El siguiente paso, pues recopilador, se va a dar con la nueva recopilación. 1560, o sea, para el siglo XVI, ¿no? Con la nueva recopilación, que esta la ordena Isabel la Católica, ya no le toca a ella culminarla, será con Carlos V, y con la nueva recopilación se confirma el orden de prelación, nueva recopilación, leyes de Toro, ordenamiento de Alcalá, fueros municipales, 7 partidas, y finalmente llegaremos a una novísima recopilación, 1805, y a inicios del siglo XIX, que hace Carlos IV, el del Caballito, ¿no? Que confirma también el orden de prelación del derecho castellano. Bueno, ese es el paquete, digamos, jurídico con el que llegan los conquistadores y que se sigue construyendo mientras se está desarrollando el mundo indiano. Cuando se produce el descubrimiento y la conquista, pues estamos entre el ordenamiento de Alcalá y las leyes de Toro de 1505, ¿no? 1492. Para 1521, cuando cae la ciudad de México Tenochtitlán, que se utiliza como fecha simbólica de conquista, pero el proceso de conquista toma mucho más tiempo, es mucho más complejo que simplemente la conquista de la Ciudad de México, ¿no? Ya están vigentes las leyes de Toro, se está pensando que se tiene que hacer la nueva recopilación, etc. ¿Y qué es lo que va a suceder? Se empieza a aplicar el derecho castellano tal cual, pero luego se van a dar cuenta que la realidad aquí es bastante más compleja, ¿no? Que tenemos que hacer un derecho específico para las Indias, un derecho que responda a las necesidades de la población, a la inmensa población indígena, a las condiciones culturales, económicas, etc. ¿Sí? Y es lo que se va a denominar derecho indiano. Y los juristas empiezan a utilizar ese término, indiarum iure, ¿no? El derecho de las Indias, particularmente pues el máximo jurista indiano, que va a ser Juan de Solórzano y Pereira, que es un personaje que se va a desarrollar en Perú, o sea, él nace en España, pero es en la Real Audiencia de Lima donde desarrolla su trabajo, y escribe una obra importantísima que se llamaba Indiarum iure, ¿no? Después él mismo lo traduce al castellano y lo titula como Política Indiana. ¿Qué es el derecho indiano? El derecho indiano pues son este conjunto de disposiciones, normas, ¿no?, dictadas por las autoridades en la península ibérica, es decir, en España, ¿sí?, o las autoridades en América, en las Indias, para establecer el Estado español en las Indias. Entonces, ¿qué materias cubre el derecho indiano? Todas, ¿no? Gobierno, administración, justicia, guerra, hacienda, comercio, una parte de derecho privado en ciertos aspectos, de lo que hoy diríamos derecho agrario, la regulación de las comunidades indígenas, los privilegios de la población indígena, etc. Todo eso se regula por el derecho indiano, y una parte muy importante del derecho privado lo vamos a tener en las 7 partidas.
Entonces, ¿qué va a pasar? Siendo las Indias parte de la corona de Castilla, siendo los reinos americanos parte de la corona de Castilla, siendo el derecho indiano un derecho local especial para las Indias, tendrá como supletorio el derecho castellano. Es decir, si se agota el derecho indiano, si no puedo yo regular o resolver lo que quiero con lo que tengo de derecho indiano, me puedo ir al derecho castellano. Por eso ese orden de prelación de Alfonso XI es tan importante, ¿sí? Porque entra pues a sostener al derecho indiano. Lo único que no se aplica del orden de prelación castellano van a ser los fueros municipales, los derechos locales, porque en América se prohíben los fueros. Aquí no vamos a tener disposiciones forales que hagan imposible gobernar o imposible estar por encima de señores territoriales. Aquí no va a haber señoríos, salvo excepcionalmente el marquesado del Valle de Oaxaca o el ducado de Atlisco, ¿no? El marquesado para la descendencia de Cortés, el ducado de Atlisco para la de Moctezuma, pero nada más. Ahora, ¿cómo estructurar esto administrativamente? ¿Quiénes se encargan de aplicar ese derecho y de crear ese derecho? Y hay una explicación, pues, que si bien la realidad era bastante más compleja, pero sirve para poderlo esquematizar y entender. Tenemos diferentes niveles de autoridad. Las autoridades que están en la península ibérica, es decir, lo que hoy día es España, las autoridades que están en las cabezas, digamos, de los virreinatos, y de ahí hacia abajo, a nivel intermedio y a nivel estrictamente local. ¿Qué es lo que tenemos en Castilla? Pues tenemos las tres grandes autoridades que están por encima de todo lo demás, que es el rey a la cabeza, como supremo legislador, supremo administrador, supremo juez, ¿no? De donde emanan pues los derechos y los privilegios, pero también los castigos, ¿no? Y que ahí depende, pues, ahora sí que de las características personales de cada monarca. Y hay una diferencia también importante entre la Casa de Austria o los Habsburgo y la Casa Borbón, que tienen dos visiones distintas de cómo gobernar. Conjuntamente, digamos, y auxiliando al rey, está el Consejo de Indias, que es un órgano colegiado que funge de varias cosas. Aconseja al rey, legisla, pero también es cabeza de justicia. Es la última instancia, digamos, el Tribunal Superior será como la Suprema Corte para todo el mundo indiano, ¿sí? Y además está la Casa de Contratación de Sevilla. En el puerto de Sevilla se decide instalar el mecanismo de control, administración, fiscalización del comercio entre España y las Indias. Todos los barcos se reúnen ahí una vez al año, ahí se carga la mercancía, ahí se cobran los impuestos, ahí se verifica que la gente tenga su pasaporte, su boleto, pues, para embarcarse a las Indias, que no haya polizontes, etcétera, ¿no? Y parte en flota, parten las flotas, cuando menos una vez al año al mundo americano. Se divide en flotas y galeones, la flota va a... llegan las dos a Canarias, la flota va a Veracruz, y los galeones van a Panamá a recoger la plata que subía por el Pacífico del puerto del Callao, en el caso del Perú. La que llega a Veracruz, bueno, todo lo que tiene que ver pues con la Nueva España. La historia política y, digamos, de organización política de la Nueva España podemos dividirla en dos periodos. Un primer periodo semifeudal, que es el de Cortés, que exige juramentos de fidelidad de sus subordinados, de sus oficiales, de su tropa, ¿no? Y que luego el Estado español pues neutraliza con burocracia, pues con presencia estatal, cuando se establece la Real Audiencia de México en 1527 y el virreinato de la Nueva España empieza a funcionar. ¿Cómo se estructura? Ya vimos que en la península ibérica entonces están el rey, el Consejo de Indias, la Casa de Contratación. En las Indias tenemos lo que se conoce como el dispositivo central novohispano o el dispositivo central peruano, es decir, esto que es el nivel virreinato, ¿sí? ¿Qué es un virreinato? Es un reino, ¿sí? Pero como tenemos un solo rey, pues no puede tener un rey por sí mismo, lo que tiene es un virrey. Y tan virreinato era el virreinato de la Nueva España o el virreinato del Perú, como el virreinato de Navarra, ¿sí? Y si la figura virreinal o la estructura del virreinato no es una cosa exclusiva del mundo americano, lo existía en la península ibérica y en otros territorios pues gobernados por España o por Castilla. El virreinato pues va a tener una extensión territorial importante, va a tener a un representante, un personal del rey, un alter ego, un otro yo del rey, que es el virrey, ¿sí? Rey hay uno solo, virrey es la cabeza del virreinato, y ese virrey va a tener pues todas las facultades posibles, ¿no? Administración o gobierno, pues justicia, hacienda, guerra.
¿sí? El virrey es la cabeza pues, del virreinato, legisla, crea derecho indiano novohispano en nuestro caso, ¿no? Es la cabeza de la Real Audiencia era el Tribunal Regional Superior del Virreinato, la Real Audiencia de México, para que se dé una idea, si vemos de frente Palacio Nacional, nada más tenía 2 pisos Palacio Nacional, el tercero se le puso ya mucho después. En el segundo piso, en la esquina que da al Sagrario Metropolitano y a la Catedral, ahí estaba la Real Audiencia de México. ¿Sí? Y habrá una discusión interesante sobre permitir la presencia o no de abogados en estas tierras, ¿no? Cortés no quería que hubiera abogados, que los abogados pues siempre están dando guerra, no dejan gobernar, ¿no? Estorban a la ejecución y a la aplicación de las leyes, etcétera, etcétera. Desde luego al Estado no le gustan mucho los abogados, pero pues ni modo, son necesarios, somos necesarios. Se resuelve el problema de que haya o no abogados cuando Carlos V expide la Real Cédula de creación de la Real Audiencia de México en 1527 y se habla precisamente de los abogados ante la Real Audiencia. Y se funda pues la abogacía o lo que será la abogacía mexicana. La estructura virreinal permitirá el establecimiento de 2 grandes virreinatos, ¿no? El Virreinato de la Nueva España, el Virreinato del Perú, como las 2 grandes cabezas pues, en el continente americano. Y habrá pues provincias, gobernaciones, capitanías generales, etcétera, diferentes circunscripciones territoriales. Hay una razón también jurisdiccional en el funcionamiento de los virreinatos. Y finalmente el virreinato también responde a una circunscripción de justicia determinada, ¿no? Y de aplicación pues, del derecho por la Real Audiencia de que se trate. Por eso hay audiencias virreinales y hay audiencias que no son virreinales, ¿no? Las 2 grandes audiencias pues, son la Real Audiencia de México y la Real Audiencia de Lima. Pero habrá otras reales audiencias, la Real Audiencia de Nueva Galicia, ¿no? En el reino de la Nueva Galicia, es decir, Jalisco, ¿no? La Real Audiencia de Guatemala en el reino de Guatemala, ¿no? La Real Audiencia de Quito, ¿no? La Real Audiencia de Chile, ¿no? Chile, por ejemplo, no fue un virreinato, fue una capitanía general, pues porque era con un criterio mucho más militar, pues siendo tierra de frontera. La Real Audiencia del Virreinato de La Plata, pues, o Buenos Aires, ¿no? O el reino, pues, de La Plata o Buenos Aires. Esta estructura en virreinatos permite una gran flexibilidad, digamos, en la toma de decisiones, ¿no? Hay una autonomía muy importante de los virreyes, porque, es decir, pensemos que el viaje toma 3 meses de allá para acá, 3 meses y medio de regreso, pues si me espero a recibir instrucciones del rey, posiblemente nos morimos todos, ¿no? Entonces el virrey es un personaje con una gran autoridad, con un gran peso pues simbólico, pero algo muy importante, no es el rey. ¿Sí? Y se tiene que hacer un trabajo, y se hace un trabajo importantísimo en términos simbólicos, sobre el escudo real, la imagen del rey, los pendones reales, etcétera, que no se nos olvide quién es el rey, de dónde viene todo derecho, de dónde viene todo privilegio. Y esa labor funciona y funcionará muy bien con la población indiana y particularmente con la población novohispana, ¿no? Estos virreinatos y los que van a surgir después en el siglo XVIII, serán los que después inicien los movimientos insurgentes, ¿no? Y se van a constituir los virreinatos por un lado, algunos reinos, pues provincias, etcétera, por otro, en los nuevos países pues iberoamericanos, ¿no? Latinoamericanos. ¿Cómo se dividía y cómo se administraba el virreinato? Aquí va a haber cambios importantes. En una primera etapa, el virreinato se dividía en provincias, en gobernaciones, ¿no? En territorios, en corregimientos, alcaldías mayores. El siguiente nivel de gobierno, por debajo del virreinato, que era virrey y real audiencia, las 2 grandes autoridades, está lo que José Miranda llamaba el dispositivo provincial distrital. Gobernadores de provincia, alcaldes mayores, capitanes generales, corregidores, ¿no? Que nos entienda pues el auditorio, es el equivalente a lo que hoy día serían los gobernadores, pero también quizás los jefes de gobierno o los alcaldes municipales de grandes municipios, ¿no? Así, territorial y económicamente muy importantes. Ese es el nivel intermedio, ¿no? Y en ese nivel intermedio se requieren autoridades que puedan legislar, se requieren autoridades que puedan responder rápidamente. Pensemos, por ejemplo, que
había capitanías generales básicamente en fronteras, ¿no? Donde el capitán general tiene que tener facultades importantes en términos, o los gobernadores de provincia, por ejemplo, ¿no? En términos legislativos, en términos de toma de decisiones. Un gobernador de provincia pues tiene las mismas facultades legislativas y casi gobernativas que tiene un virrey. ¿Y dónde hay gobernadores de provincia? Pues en la península de Yucatán, ¿no? En lo que ahora es el norte de México, ¿no? Esto está lejísimos, ¿no? No puedo esperarme a que, olvídese del rey de España, a que el virrey me diga qué es lo que debo de hacer, ¿no? Si están llegando los ingleses aquí a desembarcar, pues hay que darles de tiros, o los piratas, o lo que usted quiera, ¿no? Entonces, estos gobernadores de provincia, capitanes generales, otros, tendrán facultades regulatorias muy importantes, crean derecho indiano, ¿no? Después tenemos a los corregidores y los alcaldes mayores. Querétaro fue un corregimiento, por ejemplo, ¿no? El corregidor es una figura de gobierno castellana, se crean y se aplican aquí, o sea, se desarrollan muchos corregimientos, muchas alcaldías mayores. La mayoría de las alcaldías mayores, que es algo muy parecido al corregimiento, a ver, lo que en Perú era corregimiento, aquí era alcaldía mayor y viceversa, ¿no? Aquí en México las alcaldías mayores van a tener muchas veces gobernadores indígenas. Una cosa que nos quede claro, es decir, aquí hay un esquema de cogobierno, ¿no? Se suele pensar que la conquista significó el avasallamiento absoluto de la población indígena y sus autoridades. No es así. Era imposible gobernar una población de ese tamaño si no es con un sistema de cogobierno. Entonces, simplemente cambia el nombre, ¿sí? Ese señor, pues, de indios, pues, o de indígenas, que gobernaba en Chalco, pues ahora va a ser alcalde mayor de Chalco. Simplemente se le otorga, se le considera una forma, pues, o una estructura administrativa propia del derecho castellano, ¿no? Entonces, habrá corregidores de indios, corregidores de españoles, alcaldes mayores indígenas fundamentalmente, ¿no? Que van a gobernar, y luego vendrá el nivel más bajo, que es el de los municipios, el de las alcaldías, que va a haber una municipalización importantísima durante todo el siglo XVI, donde hay también cabildos de españoles y cabildos de indígenas, ¿no? Los antiguos consejos de ancianos indígenas se van a convertir en los primeros cabildos, ¿no? Con el paso del tiempo se van a ir asimilando cada vez más a la estructura capitular o la estructura municipal, pues, castellana. Entonces, es mucho más complejo de lo que uno pudiera pensar la organización administrativa, financiera, gubernativa, de justicia de las Indias, porque no solamente, por ejemplo, en el caso de justicia, tenemos la Real Audiencia de México, como sucede en la Ciudad de México, pero solamente ve justicia civil, criminal y administrativa. ¿Qué pasa con la justicia mercantil? ¿Qué pasa con la justicia para los médicos, con el protomedicato, los comerciantes con los consulados, justicia mercantil, los mineros con el Tribunal de Minería, los universitarios con el Tribunal Universitario? Y hay una estructura paralelamente a la Real Audiencia, que son lo que se conoce como justicia extraordinaria, la justicia foral o corporativa, que tiene un desarrollo importantísimo también, ¿no? Ahora, toda esta estructura, cuando vienen las independencias respectivas, que es lo que sucede en el caso nuestro, que en el presente el virreinato de la Nueva España es mucho más chico de lo que después va a ser el México independiente. O sea, el virreinato de Nueva España colindaba al sur con la península de Yucatán y con Guatemala, hacia occidente con la Nueva Galicia, hacia el norte con las provincias internas de Oriente y Occidente. Es decir, es un pedazo del pastel mexicano bastante más chico, ¿no? Se suele pensar que todo esto era Nueva España. No es así, ¿no? Por eso la figura imperial juega un papel tan importante. El nacer como imperio permitió aglutinar a los diferentes territorios, provincias, gobernaciones, reinos, ¿sí?, alrededor del reino de la Nueva España, ¿sí? Pensemos que cuando nacemos a la vida independiente como imperio mexicano, pues las fronteras van desde Nebraska hasta Centroamérica. Esto es gigante, ¿no? Y es gigante y puede funcionar así gracias a que tenemos un emperador y es una estructura imperial, es una monarquía constitucional, ¿sí?, con una estructura imperial. Cuando decidimos que ya no queremos al emperador y ya no queremos a la monarquía y acabamos con la monarquía y nos hacemos república, ¿qué es lo que sucede? Centroamérica dice muchas gracias, ¿no? Ahí nos vemos. Si van a hacer república, pues yo también quiero. Se separan y los siguientes 20 años van a ser tremendos, pues, para la historia de México en términos de desmembramiento y desintegración territorial, la guerra con Estados Unidos, 1846-47, la pérdida de más de la mitad del territorio, etcétera. Importante, pues, tener presente que los dos grandes virreinatos, que ahora son México y Perú, son los dos grandes virreinatos desde el siglo XVI, ¿no? Y que son cabeza de justicia, de administración, y ese virrey, pues, es este personaje
cuasi real, si bien no es el rey, ¿sí?, que tiene unas enormes facultades, enormes capacidades y enormes responsabilidades. Hubo grandes virreyes, ¿no? Unos no tanto, pero se dice que el mejor gobernante que ha tenido este país fue justamente un virrey, el segundo conde de Revillagigedo, que por nombre no quedaba, que se llamaba Juan Vicente Pacheco de Padilla y Orcasitas, ¿no? El segundo conde de Revillagigedo, que era un tipo excepcional, que o lo odiaban o lo querían muchísimo porque era absolutamente ejecutivo. Es un personaje que reorganiza el ejército, a la armada, crea el sistema de guardacostas, organiza el desagüe o parte del desagüe de la Ciudad de México, la Lotería Nacional, en fin, es un personaje, crea el sistema de milicias, etcétera. Grandes gobernantes tuvimos durante el virreinato que construyeron, estructuraron y permitieron pues lo que después sería México. Y con esto termino.